tal? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó un proyecto que prohíbe la importación por un plazo de 4 años de elementos destinados a la fabricación de plásticos de un solo uso. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados José Carlos Mesa y Hernán Palma. Antes, como es habitual, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. La Sala de la Cámara aprobó en general un proyecto de ley que prohíbe por 4 años la importación de plásticos destinados a la elaboración de productos de un solo uso. La norma, que vuelve a la Comisión de Medio Ambiente para el debate de indicaciones, busca reducir el ingreso masivo de insumos altamente contaminantes y avanzar en la disminución de residuos de corta vida útil en el país. En el proyecto se argumenta que los plásticos de un solo uso representan un desafío para la gestión ambiental. Esto porque generan residuos de corta vida útil y de difícil valorización. Por esto, la medida busca evitar el ingreso masivo de plásticos al país, mientras se avanza en soluciones definitivas de gestión de residuos. La prohibición comenzaría a regir al año siguiente de su publicación. De este modo, se busca entregar un tiempo de adaptación tanto a la industria como a los consumidores. Así, se incentivaría la innovación en materiales alternativos y la reducción del uso de desechables. El debate en sala estuvo marcado por la necesidad de preservar el medio ambiente versus el impacto en la industria local del reciclaje y las dificultades que significaría la implementación de la norma. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto, de esta iniciativa. Conversaremos acerca de ella con el diputado José Carlos Mesa, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Diputado, conversemos acerca de esta iniciativa porque yo creo que hay consenso general respecto a que la protección del medio ambiente es necesaria y que de una u otra forma hay que bajar el consumo de plásticos. Pero muchos plantean que este proyecto pone la carreta delante de los bueyes o que no se ha implementado de la manera correcta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo primero que hay que señalar, yo creo que hay dos grandes consensos. Primero, como bien dice usted, que hay que reducir la utilización de plásticos en general en nuestra vida diaria. Y en segundo lugar, o la protección del medio ambiente, para posar las mismas palabras que usó usted. Pero también hay otro consenso que Chile necesita destrabar muchas regulaciones que hoy día impiden la inversión y el crecimiento. Esos son los dos equilibrios que nosotros tenemos que mantener. Y es ahí donde nosotros vemos que este proyecto se concentra mucho en uno de los aspectos, que es la protección del medio ambiente, pero pasa por alto el destrave que necesita nuestra economía. Pensemos, por ejemplo, en lo que va a ocurrir. Porque, ¿qué es lo que hace este proyecto? Prohíbe la importación de plástico para la utilización en productos acá en Chile, cuando son productos de un solo uso. No prohíbe la fabricación de productos de un solo uso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los productores antes que se dicte la ley? Van a importar mucho más plástico. Y cuando llega un momento en que ese plástico se empiece a acabar, en estos 4 años, el precio de ese plástico que ya van a tener en stock va a aumentar sustantivamente. Y eso va a terminar afectando el precio final de los productos, afectando la economía de los hogares. O sea, es un proyecto que de una u otra forma va a redundar, bien digo, en la especulación. Podríamos llamarlo así porque los precios se van a elevar. Es como el sillón de Donoto. Al final vendió la moto para comprar la benzina y ahora no tiene benzina pero no tiene moto. Usted, en este caso, prohíbe la importación de plástico, pero eso va a generar que se importe más plástico antes de que entre en vigencia la ley. Y ahí donde nosotros hicimos una crítica bien dura, podríamos decirlo, al gobierno, porque este es un proyecto que es iniciativa de parlamentaria, en particular del diputado Jaime Araya, y el Ejecutivo ha estado ausente de esta discusión. Si el Ejecutivo estuviera presente, nosotros podríamos incorporar estas otras visiones, preguntarle al ministro de Economía, preguntarle al ministro de Hacienda y al ministro de Medio Ambiente qué opinan de este proyecto, cómo se pueden compensar estos efectos negativos que eventualmente podrían tener, qué estudios hay al respecto en esta materia. Pero el Ejecutivo ha sido completamente irresponsable en esta materia, desafortunadamente. Ahora la idea, diputado, de este proyecto es darle fomento al reciclaje nacional, pero ¿estamos preparados en Chile para desarrollar esa industria? ¿Tenemos las pymes o industrias quizás mayores con capacidad de tomar ese protagonismo y comenzar a reciclar ese material? Yo, por lo menos, la experiencia que he tenido estos años, no solo en las comunas del distrito que me toca representar, sino que a lo largo de Chile, es que el reciclaje se ha convertido para muchos alcaldes en un eslogan de campaña. E implementan puntos de acopio, ¿cierto? Implementan los famosos puntos verdes, pero de ahí a que eso termine finalmente en reciclaje real,
pasa mucho y mucho de ese plástico finalmente termina igual en los rellenos sanitarios o de alguna otra forma desperdiciándose. Y es ahí como, para tomar también una de las palabras que usted citaba, se pone la carreta delante de los bueyes, porque aquí nosotros primero tenemos que fomentar el reciclaje, entregar herramientas para ese reciclaje y no de alguna manera obligar a reciclar por la fuerza. Y en ese sentido, falta, digamos, por parte del Ejecutivo políticas que ayuden a estos empresarios, digamos, no sé, se me ocurre el tema de impuestos u otro tipo de facilidades para que ellos puedan modernizarse y ampliar su capacidad productiva. Yo creo que hace falta una inversión fuerte, no solo del mundo público, no solo del Estado, sino que también de los privados. El mundo público tiene mucho que decir, los municipios pueden aportar mucho en esto, pero tienen pocos recursos en gran medida. Muchos de esos recursos se diluyen en burocracia. Y en el caso del mundo privado tenemos que dar las facilidades para que puedan iniciar las inversiones. Muchos pequeños y medianos empresarios que pueden estar viendo este programa hoy día, que pueden estar siguiendo esta discusión, sabrán que tengo la razón cuando les digo que muchas veces quiebran antes de empezar el negocio, porque con la cantidad de regulaciones que tienen que pagar, con la cantidad de permisos que tienen que obtener, pasan 4 o 5 meses sin vender nada, porque no están habilitados por el Estado para vender nada, y cuando van a vender su primer producto ya tienen una mochila de deudas que es imposible sostener. Por eso era necesario que el Ejecutivo estuviera presente, para equilibrar la protección al medio ambiente, que es muy importante, pero el crecimiento económico sin el cual no vamos a lograr sacar a los miles de chilenos que todavía están en la pobreza, a sacarlos de la pobreza. ¿Y por qué cree usted que el Ejecutivo no ha estado? Bueno, a ver, no quiero acusar al Ejecutivo de algo. Yo creo que lo que sí falta es interés en estas materias. Hemos visto un Ejecutivo que hizo mucha campaña con el tema del medio ambiente, un gobierno que llegó a la moneda por otras razones también, pero por sus promesas medioambientales, promesas que no ha sido capaz de cumplir. Chile incluso está pendiente desde el 2022 de la implementación de las políticas que se comprometió con la aprobación del Acuerdo de Escazú, por ejemplo. Está muy al debe. Las mismas organizaciones medioambientales que apoyaron al presidente Gabriel Boric en su momento, hoy día, si bien dudo que sean detractores del gobierno, pero sí son fuertes críticos de la gestión medioambiental de este gobierno. Ahí yo creo que ha faltado mucho. No sé si es por desdén, no sé si es porque no les interesa o porque no saben. La razón habría que preguntarle a ellos. Lo cierto es que no han estado presentes ni en esta ni en muchas otras discusiones. En virtud de ese escenario, ¿hay cierto escepticismo respecto de que un proyecto de estas características pueda resultar? Se aprobó en general en la sala, volvió a la comisión con indicaciones. Yo creo que este proyecto de la Cámara de Diputados va a salir aprobado. Ahora, en el Senado puede que la tramitación también se entorpezca. Y finalmente va a llegar un momento en que esto, si es que finalmente se aprobara, va a tener un impacto en la economía. Entonces, hay muchos actores que tienen que hablar todavía. Yo creo que podría ser una idea a evaluar, pero no están todos los antecedentes. No sé si es que finalmente se convierte en ley. Ahora, diputado, ¿cuál es el escenario que se produce cuando tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, el tema de que la importación de estos plásticos o de este material para fabricar justamente utensilios de un solo uso resulta mucho más barato que producirlos aquí en Chile? Porque este proyecto lo que hace de una u otra forma es impedir que en 4 años se produzca esa importación, pero estamos impidiendo que productos que son más baratos, más económicos y más accesibles para los productores puedan definitivamente llegar. ¿Cómo se trabaja con aquello? Bueno, ahí hay que entender que la legislación puede establecer ciertas prohibiciones y puede establecer ciertos requisitos para el uso de ciertos materiales. Yo en eso creo que es una discusión que siempre tiene que estar abierta. El punto es cuando pasamos desde lo razonable hacia lo irracional. Hoy día, por ejemplo, tenemos una prohibición, que es un proyecto que también debiese votarse en la sala pronto, de la utilización de cualquier producto de un solo uso, independiente si es de plástico. Piensa usted, por ejemplo, en los anticuchos, en las fondas que se hacen en un palito. No lo va a poder usar porque se lo usa una sola vez y después lo bota. En la misma fonda, por ejemplo, el próximo año no se va a poder entregar cubiertos de madera, no se van a poder entregar servilletas de papel. Entonces, hay que ajustar la legislación de la ley de plásticos de un solo uso y en general nuestra visión que tenemos con el uso del plástico para, por un lado, avanzar a eliminarlo lo más posible, pero por otro lado también permitir que otro tipo de tecnologías puedan funcionar, porque incluso ya en Chile se ha desarrollado la tecnología de plásticos biodegradables en 4 meses en agua marina. Imagínense usted, en agua con sal hay plástico que se degrada en 4 meses. Y ese tipo de plástico, si se usan productos de un solo uso, con la actual ley estaría prohibido. Ahora, diputado Mesa, con este tipo de proyectos, así como están planteados, ¿nos hacemos ciertos autogoles?
como país, considerando justamente el tema de que hay diferentes trabas, diferentes barreras que son muy difíciles de saltar? Chile es un país que institucionalmente hablando, queramos o no, presidencialista. Aquí el que tiene la batuta de la política pública siempre es el presidente de la República, y por eso es importante que no se reste de las discusiones. Entonces, yo creo que aquí, para usar la jerga futbolística, se podría cometer el error de hacernos un autogol, pero sobre todo porque el técnico del equipo no está en la cancha. El técnico ni siquiera está en la galería mirando el partido. No fue ese domingo al estadio. Y por lo tanto, los jugadores, gobierno, oposición, diputados de distintas bancadas, no logran coordinarse hoy día para sacar una política pública porque el Ejecutivo no nos da su opinión. Y ahora, diputado, respecto a otro tema que es fundamental, que es la educación y el tema de la responsabilidad que tiene que tener el ciudadano, las personas. ¿Usted cree que estamos preparados como país como para tomar ese rol de tener la responsabilidad de reciclar cada uno, no solo de nosotros en las ciudades, sino que también en los campos, en el interior, en zonas más aisladas? ¿Cómo estamos culturalmente para que un proyecto de estas características funcione? Yo creo que hoy día culturalmente, y esto es una opinión muy personal, no están dadas las condiciones, pero yo confío mucho en nuestro país, confío mucho en los chilenos, porque vimos, imagínense, yo crecí en los años 90 y crecí viendo en la tele los anuncios de que había que lavar con una gotita con cloro cada dos litros. Imagínense las cuestiones que uno recuerda. Las lechugas. ¿Por qué? Porque hubo un brote de cólera en los años 90. Y todos los canales de televisión, a la hora del mediodía, cuando todos los niños estábamos viendo la tele, pasaban ese anuncio. Ese tipo de campañas de educación hoy día prácticamente no se hacen. Se enfocan en algunos temas solamente, pero en temas de salud pública y sobre todo pensando en temas de protección al medio ambiente, no hay políticas de educación, que no tienen que pasar por el Congreso. Estas son de aquellas cosas que el Ejecutivo podría hacer simplemente si es que tiene la voluntad de hacerlo. Y nuevamente, creo que en eso el Ejecutivo está al debe. Todavía está a tiempo de incorporarse a la discusión. El proyecto todavía está en la Comisión de Medio Ambiente para un segundo informe. El Ejecutivo podría llegar incluso con indicaciones sustitutivas y traernos una propuesta alternativa. Yo espero que así sea. Diputado José Carlos Mesa, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. El diálogo, la conversación, los temas de la contingencia, lo que semana a semana revisa la Cámara de Diputadas y Diputados aquí en Puntos de Vista, lo seguimos analizando. Y seguimos nosotros en la conversación, el diálogo. Ahora es momento de conversar con el diputado Hernán Palma. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias a ustedes por esta nueva invitación. Feliz de estar acá. Diputado, y para conversar de un proyecto tan importante como es la realidad que tenemos lamentablemente no solo en Chile, sino que en todo el planeta, con el problema que genera el consumo de plásticos, particularmente aquellos que son no solo de un solo uso, sino que aquellos que permanecen tanto tiempo en el medio ambiente con los daños que ello implica. Sí, bueno, es tan importante el tema que usted señala que nosotros hace ya más de 2 años constituimos una bancada que la presido yo, que se denomina Bancada Basura Cero, que aborda, entre otros temas, en particular el tema del plástico. Hoy día se habla de que hay una crisis planetaria, una crisis global. Tanto es así que las Naciones Unidas instruyó hace ya más de 2 años la constitución de una comisión intergubernamental que ha sesionado ya en 6 localidades del orbe para evacuar un tratado global del plástico, del cual, por supuesto, nuestro país va a ser uno de los países suscriptores. Este tratado, lamentablemente, por la presión de la industria, ha cedido en algunos casos algunos artículos que para mí son fundamentales, como el artículo número 6, que finalmente prohibía que se siga produciendo plástico. Y bueno, eso daña a la industria y por eso la industria ha hecho tanto lobby. En nuestro país estuvimos, de hecho, el 13 de agosto del año recién pasado, tenía que haber entrado en vigencia la ley de plásticos de un solo uso y no se pudo porque lamentablemente el Ministerio del Medio Ambiente no tuvo el reglamento, como lo dice, ¿no es cierto?, la norma a tiempo, y eso permitió que la industria metiera presión y que se postergara en 1 año y medio la entrada en vigencia. Afortunadamente no toda la industria es irresponsable y hoy día usted puede ir a muchos locales donde no se está usando plástico, ¿no? Así que esto me parece que es un tema no menor para finalizar cosas que son muy llamativas, ¿no es cierto? Encontrar microplástico en el tubo digestivo de un crustáceo a 6.000 metros de profundidad en las fosas marianas
o encontrarlo en el techo del mundo, en el monte Everest, o saber con informes recientes que, por ejemplo, se sabe que hoy día, aparte de que hay lluvia ácida, que por último se puede controlar, ¿no es cierto?, por las emisiones, hay lluvia de microplástico, porque el plástico, si bien no se degrada, se pulveriza. Entonces hay microplástico, hoy día se sabe, hay estudios que lo respaldan, que hay madres que le traspasan el microplástico al feto a través de la placenta, Sí, con todas las implicancias sanitarias que eso tiene. Usted lo mencionó en sus palabras, diputado, respecto a que obviamente no es posible hoy por hoy, ya sea por el tema de la industria, por el tema de la economía, o porque las legislaciones no han ido todas, digamos, de la mano, impedir que se siga produciendo plástico. La idea, la clave entonces, ¿es el reciclaje de lo que hoy tenemos en la línea de este proyecto que se ha ingresado? Bueno, la verdad es que para el mundo ambientalista el reciclaje es como el último eslabón de la cadena. En realidad lo que hay que pensar es la producción, porque mientras se siga produciendo, se va a seguir acumulando y van a pasar cosas como las que ocurren en el norte de nuestro país, donde usted bien sabe, Chile importa, por ejemplo, una cantidad de ropa en base a polímero, el 70% de la cual son miles de toneladas, es desechable. ¿Dónde va a parar? Va a parar al desierto de Atacama, y lo que es peor, eso otra vez jaurías de perros salvajes. Hoy día es inallanable el lugar y lo incineran, ¿no? Y eso contamina el suelo, contamina el aire, contamina los flujos de agua. Entonces creo que estamos frente a una situación muy catastrófica. Y en ese sentido es donde se impulsan este tipo de iniciativas, como la que se discutió acá en la Cámara, y que básicamente lo que hace es prohibir o buscar la prohibición de la importación por 4 años. Se está avanzando en este proyecto, pero hay varios detractores que plantean que se genera un daño a la economía, a la actividad también de los microempresarios, que en Chile podrían también, digamos, verse muy afectados con prohibiciones de estas características que al final no van a la solución del problema. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Yo tengo una opinión bien clara. Mientras el negocio se siga imponiendo a la vida humana, yo creo que se están vulnerando los derechos esenciales de las personas. No nos olvidemos que incluso la Constitución Política de la República establece que el derecho esencial por excelencia es el derecho a la vida, y estamos desprotegiendo la vida de las personas. Es un derecho inalienable desde mi perspectiva, y no solo de la mía, de muchas personas que están acá legislando. Y creo que mientras la mirada mire, siempre sale el mismo tema al paso. Yo me acuerdo cuando se discutió el tema de las turberas, por ejemplo, que hoy día la usan como comburente en los hogares, pero no, o de los humedales, ¿no es cierto? Se olvidan de que son aspectos del medio ambiente que nos protegen, ¿no? Porque son fuentes de agua, para empezar. Y además captan el anhídrido carbónico, que es uno de los 3 gases de efecto invernadero. Pero desgraciadamente hoy día estamos frente a discursos negacionistas que niegan el cambio climático, que niegan el impacto que está teniendo en el clima, ¿no es cierto?, la intervención humana. Esta es probablemente la primera devastación, o sea, seguramente, la primera devastación del planeta, pero de origen antropogénico, ¿no? El ser humano está dañando su propio hábitat. Eso es lo complicado. ¿Y qué podemos hacer? Porque el diagnóstico está absolutamente claro. Pero ¿qué medidas? Porque, por ejemplo, vuelvo a este proyecto de ley que lo que hace es prohibir la importación y fomenta, en su idea matriz, el reciclaje en Chile. ¿Es suficiente aquello o se lo planteo de otra manera? ¿Tenemos las herramientas como país para impulsar una industria del reciclaje? Da la impresión de que estamos un poco atrasados en aquello también, sí. Y que por más que este proyecto tenga buenas intenciones, su implementación parece no muy sencilla. Hay países que no son tan avanzados como la India, que tienen vasta experiencia en el tema. Yo creo que acá hay que recoger las experiencias de otros lugares, ¿no? Yo estuve conversando, de hecho, con la embajadora de la India hace un par de meses sobre este tema. Hablé con un experto, incluso chileno, que conoce el tema. Yo creo que existe esa posibilidad claramente, pero eventualmente no tenemos todavía el desarrollo tecnológico suficiente para poder echar mano a esa herramienta. Insistiendo en que yo quiero ser muy majadero en esto, ¿no? Que lo importante acá es detener la producción, porque si no, vamos a generar otra fuente de trabajo, ¿no es cierto? Es cierto, pero con una salida que no es la más apropiada. O sea, piensa usted el tonelaje que entra por los puertos chilenos de ropa importada, la famosa ropa de segunda mano, ¿no? Y de esa se pierde el 70%. Solamente ahí tiene usted
una cantidad de polímeros impensada. Por eso que es importante, yo creo que esta iniciativa es buena, creo que esta iniciativa aporta. Por supuesto que hay que desarrollar una industria en tal sentido, que hay que imitar o invitar a lo mejor a países como le explicaba la India para que nos cuenten de su experiencia y para que haya una cooperación internacional en tal motivo. Pero también creo que hay que avanzar en la restricción, en la sanción, porque si no esto va a seguir escalando. Y en ese sentido, diputado Hernán Palma, ¿cómo ve usted el rol del gobierno? Sabemos que este tema obviamente va más allá, es un tema de Estado, un tema cultural, un tema que se tiene que abordar de diferentes miradas, pero este gobierno asumió o llegó como un gobierno ambientalista y da la impresión de que en ese sentido, ustedes también han planteado algunos reparos al respecto, Bueno, no se ha hecho todo lo que se planteó. Sí, mire, yo tengo un lema, ¿no? Que no hay peor inconsecuencia que la obsecuencia. Entonces, el gobierno cuenta con mi cooperación en aquellos aspectos que me parece que es válido apoyarlo, pero hay aspectos donde definitivamente no cuenta conmigo y no va a contar conmigo, como el tema de la permisología, por ejemplo, que va a eludir las evaluaciones de impacto ambiental con todo lo que ello va a significar para las futuras generaciones. Creo que el discurso es una cosa y el recurso es otra, y aquí estamos hablando de recursos económicos, de recursos intelectuales y del recurso más importante que es el avanzar de manera coherente en la dirección propuesta. Si, yo creo que la incoherencia pasa la cuenta. Hoy día muchas personas que venimos del mundo verde, ¿no? Que somos ecologistas, que apuntamos a la sostenibilidad del planeta y a la sustentabilidad del planeta, creemos que el gobierno se ha equivocado y ha dado malas señales, al menos en ese aspecto, como le explicaba al principio, es decir, que no se haya podido poner en vigencia una ley que regulaba el uso de plásticos de un solo uso, ¿cierto? La circulación de este plástico, es por inoperancia del Ministerio del Medio Ambiente, hay que decirlo con todas sus letras. Y ahora, diputado, proyectando el tema o llevándolo a el ámbito cultural, como sociedad, ¿estamos, digamos, capacitados o estamos preparados para ese cambio de switch, para entender que el reciclaje o, yendo más allá, como usted lo planteaba, el terminar de utilizar productos como el plástico es la alternativa para ir en rescate del planeta? ¿Cree que estamos preparados en Chile, por lo menos? Porque da la impresión de que por cómo se acumula la basura o por la misma liviandad con la que muchas personas utilizan o desechan ciertos productos, da la impresión de que estamos a años luz de lo que debiera ser. El ejemplo, ¿quiere que le diga? Lo tenemos aquí mismo en el Congreso. Revise usted los dispensadores de basura y se van a encontrar con latas, con plástico, con cartones, con papeles. Yo en mi oficina, por ejemplo, una vez al mes pasan las personas que recolectan acá los desechos y ellos los distribuyen de una manera especial. Pero lamentablemente ni mis colegas ni muchas veces los mismos asesores tienen el mismo cometido. En mi distrito es impensable. Mire, hay más de 1000 microbasurales que están georreferenciados. ¿Eso qué dice? Que la cultura nuestra está muy, muy atrás de lo que esperamos. ¿Y cómo se educa a la gente? Bueno, hay que partir desde pequeño. O sea, primero uno da el ejemplo. Uno no debe tirar papeles en la calle, ni desperdicio. Debe, ojalá en su hogar, separar los residuos. Tenemos hoy día algunas iniciativas que son muy interesantes respecto a los residuos orgánicos. No se olvide usted que estamos en un país donde hay inseguridad alimentaria. Hay 800.000 familias que no saben qué van a comer mañana. Y prueba de ello es que cuando termina la feria van a recolectar lo que quedó porque todavía se puede utilizar. Y el resto, bueno, se puede compostar. Y al compostar usted evitaría saturar los vertederos, ayudaría a la cadena, ¿no es cierto?, de recapturar los recursos, en este caso los residuos orgánicos. Hay formas de compostaje hoy día que son mucho más aceleradas, como las moscas soldados, por ejemplo, que son harto más ágiles que los vermes californianos. Entonces, yo creo que acá hay que partir por los niños. Yo me alegro de visitar a veces jardines de la Junta Nacional de Jardines, donde tienen jardines con un sello ecologista, donde le enseñan a los niños de temprana edad a separar los componentes de la mal llamada basura, donde tienen huertos orgánicos. Eso va generando una sensibilidad, ¿no? Y a veces se da la paradoja que los niños y las niñas están educando a sus progenitores. Pero bueno, es así, están invertidos los roles, pero está bien. Sin duda una tarea que está pendiente y de la que obviamente vamos a estar muy atentos como sociedad, obviamente, para hacer un país y un planeta mejor del que estamos habitando. Así Diputado Hernán Palma, vamos. le agradecemos por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. El diálogo, la conversación, los temas de actualidad, la contingencia, lo que semana a semana revisa la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Aquí lo vemos en Puntos de Vista. Sigue en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión y todas
nuestras múltiples plataformas. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.